¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso para todos mis amados, para todos los que me escuchan. Y ojalá cada día fuéramos más los que escuchamos la palabra de Dios, los que anunciamos la palabra de Dios, las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador, porque cada vez vemos un mayor colapso moral, económico, político, social en la humanidad. Irán de mal en peor, como lo dijo el apóstol San Pablo. Y volvemos sobre el tema de este conflicto que ya ha entrado en su fase de cese de fuego. Pero las cosas empeorarán. Y según vemos en las Sagradas Escrituras, habrá guerras. En Ezequiel 38 nos habla de una guerra, que me parece que esto es como el preámbulo de aquella guerra que se anuncia de entre oye tú, Gog, príncipe de Magog, Mesec, Tubal. Entonces nos dice: pondrás en tu corazón el deseo de ir contra una tierra que habita confiadamente y sin muros, tierra que se hace de grandes riquezas. Israel se hará de grandes riquezas, Israel prosperará. Israel ya tiene grandes explotaciones de gas, ya se busca el petróleo según las bendiciones que Jacob dio a sus hijos. Aser moje sus pies en aceite, donde estuvo Aser, allí fueron a buscar y allí han encontrado petróleo. Hay gas, hay riqueza, es el país, uno de los países más recientes, pero es uno de los países más poderosos, con 22.000 kilómetros cuadrados solamente de tamaño, y que viene a ser la tercera parte del departamento de Antioquia, de nuestra querida tierra antioqueña, que tiene, Antioquia tiene 63, Israel tiene 22, la tercera parte, y es una potencia mundial militar en sabiduría, en grandes inventos. Muchos han sido los premios Nobel de hombres, grandes hombres, sabios, genios y científicos del pueblo de Israel. Han hecho grandes aportes a la humanidad con sus grandes inventos. Dios los ha bendecido en cumplimiento a la palabra de Abraham, que vamos a ver hoy, el propósito de Dios para Israel. Vamos a ver la caída y el levantamiento de Israel. Nos dice en el libro de San Juan: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. No se turbe vuestro corazón, la paz os dejo, la paz. El Señor nos deja la paz os dejo. Y no solamente la paz, sino dice mi paz. Sabemos que tenemos paz con Dios, que tenemos la paz de Dios y que tenemos al Dios de paz. Pero en el Génesis capítulo 12 nos encontramos con que Dios le hizo un llamamiento a un gran hombre llamado Abraham, que vivía en una tierra pagana con su padre Taré, que vivía en Ur de los Caldeos, una tierra fabricante de ídolos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Que recordemos, que conozcamos, recordemos y que nunca olvidemos la supereminente grandeza de nuestro Dios, su santidad, su bondad, su misericordia, que Él es justo, que Él es santo, y Él en su justicia es misericordioso, y en esa justicia Él es piadoso. En la justicia tiene que salvar y tiene que condenar, porque si no condena a la gente, algunos dicen: Dios es tan bueno, no echará a nadie al infierno. Bien lo dicen, porque cada uno escoge el camino, entra por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos entran por ella. Si la gente se mete por su camino y ese camino tiene un sendero que conduce a la perdición, pero el camino que conduce a la bendición y a la vida eterna es la puerta estrecha. Es una puerta estrecha, una puerta de luchas, de sinsabores, de persecuciones, porque si el Señor nos prometió vida eterna y vida abundante, también anunció: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. También dice el Salmo 34, 19, y muchas veces lo dice en el Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Entonces el Señor tiene que condenar. Recuerda en Éxodo 34, Dios es grande y misericordioso. Cuando Dios hablaba con Abraham y cuando había quebrado las tablas, lo citó de nuevo. Pero entonces dice: Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Jehová proclamaba. Mira lo que proclamaba. ¿Quién proclamaba? Jehová. ¿Y qué decía Jehová? Jehová decía, pasando Jehová delante de él, delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová. Es decir, el Hijo, Jehová, decía del Padre: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hace a millar de generaciones la bondad, pero visita la maldad de padres sobre los hijos. De ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Consolaos, pueblo mío, consolaos, dice Dios. Este mundo está lleno de perversos, este mundo está lleno de gobernantes tiranos, y la tiranía será mayor cada vez más. Entonces el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Cuál es el propósito de Dios? Haré de ti una nación grande. Esa nación grande es el pueblo de Israel. Era grande tanto terrenal como espiritualmente. En Romanos 4, 16 nos dice que es un asunto de fe, y es por fe para todos los que hemos creído en nuestro Señor. Por lo tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que esa promesa dada a Abraham, sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para el que es de la fe, de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham es padre de una nación, los israelitas, y es padre de todos los que somos de la fe en Cristo Jesús, que es la iglesia. Y dice: os haré sentir celos con un pueblo que no es mi pueblo. Entonces esto se da cumplimiento en Abraham. Te bendeciré y por toda la tierra que ves, dice, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, lo dice en Génesis capítulo 13, versículo 15. Toda la tierra, que miras, observa, cuando habla de Israel, Israel está vinculado a la tierra. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Siempre que hablamos de Israel, por eso no hay una doctrina de la sustitución, que Israel ha sido sustituido por la iglesia, lo cual no es cierto. Hay un plan. Te he puesto por luz a las naciones y por pacto al pueblo. Abraham es el padre de la nación, del pacto de Dios. Engrandeceré tu nombre. Le dio no solamente la bendición espiritual, sino también la bendición
material. En Génesis 24 nos dice que yo soy siervo, yo soy el esclavo de mi Señor, y el Señor lo ha engrandecido. Dice, entonces dijo, yo soy criado de Abraham, dijo, Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Le dio riquezas materiales y le ha dado también un gran nombre. En tercer lugar, engrandeceré tu nombre. El nombre de Abraham es grande en toda la historia y es grande en las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Ha sido grande, un hombre grande entre todas estas tres religiones, y esto debido a una gran personalidad. Él dejó su tierra y su parentela y la casa de su padre y se fue a un lugar donde él no sabía hacia dónde iba. Él concedió a Lot el privilegio de que escogiera. Escoge tú la tierra para donde quieras, porque tus siervos y los míos están peleando y no podemos, somos familia, somos hermanos, no podemos terminar en riesgo. Y Lot escogió lo mejor a los ojos, y él dijo, yo me quedo con el resto, y al escogerse lo mejor, también se metió en Sodoma y Gomorra y tuvo los grandes problemas. Fue secuestrado y después fue liberado por Lot con 318 hombres, fue y los libertó. Lo libertó del secuestro. Melquisedec, que es probablemente una teofanía, una preencarnación de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen que fue un rey, pero él dice que allí recibían los diezmos hombres mortales, y aquí uno del que se da testimonio de que vive. Y si da testimonio de que vive, es un hombre que no tenía genealogía, ni padre ni madre. En mi concepto es una teofanía y una manifestación. Y Melquisedec bendijo a Abraham, y el mayor es bendecido por el menor, y no dudó en ofrecer en sacrificio a su hijo, a su único, al que amaba. Y dice, serás bendición, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Millares en toda la historia han sido bendecidos en nuestro padre Abraham. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Hay que bendecir al pueblo de Israel, porque él es el padre del pueblo de Israel. En Isaac, en Jacob, a Jacob se le cambia el nombre por Israel, y es el pueblo que Dios escogió para darse a manifestar, para manifestarse, para darse a conocer a la humanidad, aunque Israel fracasó en esto, y Dios levantó otro pueblo. Fui hallado de los que no me buscaban, de los que no preguntaban por mí, dice Isaías 65:1. Os haré sentir celos con un pueblo que no es pueblo, con una nación insensata, y ese pueblo es la iglesia. En Deuteronomio 31:12, es el padre del pacto. En segundo lugar, vemos que la obediencia de Abraham trajo bendición, pero su ligereza trajo el conflicto. ¿De dónde surge este conflicto? De allí, cuando Dios le promete la descendencia, el baile dice, Dios es llamado a la edad de 75 años, Dios llama a Abraham a la edad de los 75 años, luego nace, le dice que le va a dar descendencia, porque se le queja, como que voy a tener una gran descendencia si el que me va a heredar es mi sobrino Eliezer, yo no tengo hijos. Y le dijo que le daría descendencia, le cuenta a Sara, y Sara le dice, allégate a mi esclava Agar. Al parecer era una princesa egipcia, dice el Midrash, los escritos de los rabinos de la antigüedad. Y ahí nace Ismael, y fue padre de 12 patriarcas, que son los padres de las naciones árabes. Y luego Esaú siguió el mismo ejemplo. Esaú, que nos dice la escritura, que
Esaú se allegó a la descendencia de Ismael. Asimismo dice, porque Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Asimismo vio Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, entonces se fue a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaoi, y además de sus otras mujeres. Esaú hizo lo mismo y su descendencia prosiguió por esa línea árabe. Entonces, mis amados, esa obediencia le trajo bendición, pero su ligereza trajo el conflicto. Entonces, nos encontramos en que actualmente todos los pueblos, todos los imperios globales, que el globalismo es un asunto que venimos escuchando solamente hace unos 30 o 40 años, pero el globalismo es milenario y lo vemos en todos los imperios globales, que los repito cada semana y en cada charla porque tenemos que aprenderlo. Los imperios globales son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y ahora está por revivir Roma, el imperio romano, que termina siendo la Babilonia. Ha caído la gran Babilonia, los gobernantes irán de mal en peor. Entonces, en todos los imperios esclavizaron a Israel. Ante todos los imperios fue Israel esclavo. Tuvo un tiempo de ser un pueblo grande en la época de David, en la época de Salomón, y después entraron nuevamente en una decadencia cuando se dividió el imperio en dos, en el pueblo del norte y el pueblo del sur. Pero de estos imperios, Medo-Persia, Dios levantó de entre los persas, que son los iraníes actuales, levantó a un libertador llamado Ciro. Y ese Ciro le dio la libertad al pueblo de Israel y les dio un mejor tratamiento. Cuando surge de nuevo el conflicto, en la época de Esther, unos cuantos años más, unos 80 años después, cuando Jerjes o el rey Asuero tuvo por princesa a Esther en un evento en el que la reina Basti no quiso ir a una ceremonia, la desechó, la despreció, le dio el divorcio, cuando lo acostumbraban era matarlas, pero buscó una nueva reina y esa fue Esther. Y Esther libertó al pueblo porque Amán era un perverso y había dictado un decreto para la destrucción del pueblo judío. El pueblo judío ha sido siempre perseguido. Recientemente, y en 1948, cuando surge el pueblo de Israel es atacado por 5 ejércitos: Siria, Jordania, Líbano, Irak, Egipto. Fueron atacados la misma noche en que tomaron posesión, el 14 de mayo de 1948. Y siguieron las guerras, la guerra de 1967, porque se le entregaba un pedazo de tierra según el Tratado de Balfour, firmado en 1917, donde se le prometía entregar la tierra de Israel como posesión para establecimiento de la nación, pero también hubo la promesa de la entrega de una tierra a los palestinos, y no se les entregó lo que correspondía. Y una parte internacional, y esa fue Jerusalén en 1967, fue donde confabularon de acuerdo con el salmo profético de Asaf. ¿Por qué se aglutinaron todas? Mira cómo consultan secretamente y han consultado en contra tuya, en contra de tu pueblo, y dicen: ataquémoslo y destruyámoslos para que no haya más memoria del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Lo querían exterminar y estaban consultando secretamente. Era un salmo que parecía como de difícil cumplimiento, pero se cumplió allí en 1967, cuando hubo una confederación de naciones que querían atacarlo para darle total exterminio. Pero fueron grandemente sorprendidos, porque en esa guerra, cuando los pueblos árabes tenían
400,000 soldados. El pueblo de Israel tenía solo 70,000. Lo superaban en gran número, pero ganaron sorprendentemente como se ganaron las batallas de la antigüedad. Entonces, Dios ha protegido a su pueblo y Dios no se ha olvidado de su pueblo. En 1979 surge Irán como una nación religiosa, como una nación islámica, y el ayatolá hace las veces del papa entre los musulmanes, es decir, el gran jerarca de los musulmanes es el ayatolá, y los chiitas, están los chiitas y los sunitas, y los chiitas son aquellos que mayormente están en Irán, lo que era Persia, y tienen como propósito en su constitución el exterminio de la nación de Israel. Y Dios no se ha olvidado ni se olvidará de Israel. Mira como lo dice el Isaías 49, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Y sigue hablando de la manera como ama Dios a Israel. Dios no se ha olvidado de Israel y nos dice que en los últimos días Israel será levantada por encima de todas las naciones. Acontecerá que en lo postrero de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados, y vendrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá entre muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La paz vendrá, pero como Dios la ordena, como Dios la establece. ¿Y quién será la cabeza de todas las naciones? ¿De dónde saldrá la enseñanza de la ley y de la palabra de Dios? Pues de Israel. Israel, hay una Israel real ahora, pero habrá una Israel ideal muy pronto, donde Dios transformará la nación. Israel no es un pueblo santo, pero entiende, es el pueblo del pacto. Vamos a orar por Irán, vamos a orar por todas las naciones árabes, vamos a orar por todas las naciones del mundo, vamos a orar por Colombia, pero ten presente que Dios ordenó que oráramos por Israel y por la paz de Jerusalén. Entendámoslo o no lo entendamos, es una orden de Dios, es un mandato de Dios, y hay que obedecer, y hay que adorar a nuestro Dios y orar por el pueblo de Israel y orar por todas las naciones. Inclina tu rostro, ponte en las manos de Dios y dile conmigo. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra, te pido perdón por todos mis pecados. Oramos por la paz del mundo, y tú nos acabas de decir aquí en Isaías 2 que las rejas y las espadas las espadas, los fusiles serán convertidos en rejas de arado, y no habrá más adiestramiento para la guerra, no habrá más conflictos, Señor. Ven pronto, Señor Jesús, nos ponemos en tus manos, confesamos que Jesús es el Señor, es nuestro Dios y Salvador. Quedamos en tus manos, dando la gloria a nuestro Dios y clamando por el cese al fuego y por una paz duradera y por tu pronto regreso. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.